seminario y gracias al Laboratorio de Entomología de la UPTC por la invitación. Hoy les voy a contar acerca de un grupo que se llama Los Ostrácodos y va a ser un relato en dos tiempos, ¿no? Pero antes de hablar de las historias que nos pueden contar los ostrácodos, vamos a hablar primero de qué es un ostrácodo, ¿no? Es una buena pregunta y de hecho muchas personas no saben qué es un ostrácodo. Entonces les cuento que un ostrácodo es un crustáceo, es decir, un pariente de los cangrejos, microscópicos, pueden llegar a medir máximo 2 milímetros, el cual, como ven en la parte superior de la diapositiva, todo su cuerpo se guarda dentro de un caparazón que se articula dorsalmente por una bisagra. Este caparazón está compuesto de carbonato de calcio y estos bichitos pueden tener de 5 a 8 pares de apéndices, todos diferentes en forma y función, lo que los hace el grupo de crustáceos con mayor disparidad morfológica. También es muy interesante porque habitan todos los ecosistemas acuáticos. Tenemos ostrácodos desde las profundidades abisales del mar hasta los ecosistemas de agua dulce, ecosistemas semiterrestres como las bromelias o incluso en hábitats subterráneos como las cuevas, ¿no? Su gran abundancia, amplia distribución, buena preservación de sus caparazones y preferencias específicas de hábitat los hacen muy buenos bioindicadores, especialmente de condiciones de temperatura, conductividad, composición iónica del agua y los niveles de los lagos. En cuanto al ciclo de vida, los ostrácodos, como son artrópodos, ellos mudan su caparazón para crecer. Como vemos en la parte de acá, pueden tener de 5 a 8 estadios. Tradicionalmente, pues se han descrito de 5 a 8 estadios, los cuales se describen con letras, ¿no? Como vemos aquí, A1 sería como el estadio más grande y A7 el más pequeño. Este ciclo de vida depende mucho de la temperatura. Entonces, si son temperaturas cálidas, el ciclo de vida es mucho más rápido, pero si son temperaturas muy frías, puede llegar a vivir un ostrácodo aproximadamente un año. Esto es como lo que tradicionalmente uno encuentra en los libros, pero resulta que hace ya unos 30 años, un investigador que se llama Rosler encontró que había alguna etapa adicional de este ciclo de vida que se llamó prenaupio o la etapa A9, descrita para estas tres especies. El profesor Rosler es uno de los pocos que ha trabajado en ostrácodos en Colombia y esto fue publicado en una revista en español en Colombia, entonces fue muy desconocido para el gremio, hasta que en el año 2013 en España volvieron a encontrar esta etapa y de hecho en esta etapa el huevito tiene como una protuberancia y a esa protuberancia le colocaron pues la bursa Rosler en honor al profesor Rosler. Ese dato curioso para que también tengamos en cuenta que se ha hecho en Colombia, a pesar de que es muy poco, esto fue muy importante para los ostrácodos. También tenemos que, ya está. En cuanto al sexo, tenemos que los ostrácodos presentan dimorfismo sexual, es decir, que los machos son distintos a las hembras, como vemos en el panel superior. Las hembras pueden llegar a ser más grandes, amplias, mientras que los machos por lo general son más largos. Presentan fecundación interna, aunque algunos, sobre todo los ostrácodos de agua dulce, presentan partenogénesis. ¿Qué quiere decir? Que solo hay hembras en la población y se ha documentado casos interesantes de partenogénesis geográfica, es decir, la misma especie puede tener reproducción sexual en algunas áreas y reproducción asexual en otras. También un fenómeno que me parece muy interesante es que los ostrácodos marinos, algunos grupos del Caribe, presentan bioluminiscencia, como vemos en la parte superior. Aquí se ve el arrecife de coral, los puntitos son los ostrácodos, y esta bioluminiscencia puede tener dos funciones principales. Una es atraer a la pareja y la otra puede ser para escapar de los depredadores, como vemos aquí en el GIF, que un pez se lo va a comer y él simplemente bota su chorrito luminiscente y el pez se asusta.
Entonces es algo muy interesante. Y además, como muchos en esta imagen, donde la hembrita carga a sus dispersan estos ostracos, ¿no? Cómo se mueven de un lugar a otro. Se han documentado casos de dispersión pasiva, es decir, que ellos se pegan a las superficies de otros animales, como vemos en el caso de estas ranas, que esos puntitos negros son los ostracos, pudiéndose desplazar de un ecosistema acuático a otro. También se ha documentado foresis en aves acuáticas y en otros invertebrados. Bueno, en cuanto a la taxonomía, sobre todo pues el tener en cuenta que durante mucho tiempo los ostracos pertenecieron a una clase que se llamaba Maxillopoda, como lo podemos ver en nuestros libros. Yo estudié con el libro Barnes en el pregrado, ¿no? Y ahí decía Maxillopoda. Ostracos era dentro de Maxillopoda, que era como una caja negra donde había muchos grupos diferentes de crustáceos. Sin embargo, actualmente, después del 97 de esta clasificación que vemos en la parte interior, en esta filogenia de artrópodos ya se ubican los ostracos dentro de un grupo que se llama Oligostraca y ya son una clase dentro de Ostracoda. El orden Podocopia alberga a todas las especies de agua dulce, que son pues en las que yo más trabajo, y las especies de agua dulce se agrupan en 3 superfamilias. La superfamilia Cyprioidea, la cual vemos un representante acá, la superfamilia Citeroidea y la superfamilia Darwiniloidea. Es relativamente sencillo distinguir entre estas familias porque ellos tienen como un tatuaje en su caparazón, que es donde se pegan el tejido blando, ¿no? Blando, y se llaman músculos abductores. Entonces, como vemos en la parte derecha de las fotos, vemos este tatuaje, ¿no? De cada superfamilia. Entonces, como vemos en Darwiniloidea es como una roseta, en Citeroidea siempre vamos a encontrar esta hilera de 4 al frente, un músculo antenal, y este es el patrón de los ciprioideos, que sí puede ser un poco más variable, pero es como en general es una agrupación de este modo. Entonces a superfamilia ya quedan súper duchos para identificar. Bueno, pues demora un poco en pasar. Bueno, entonces, como les decía, les voy a contar una historia en 2 actos. Entonces, el primer acto es qué pueden decirnos los ostracos del presente. Para ello, primero les voy a comentar algo de la diversidad de ostracos, ¿no? Actualmente se han descrito 12.000 especies aproximadamente de ostracos actuales, sin embargo, se estima que pueden ser hoy 25.000 especies. Además, los ostracos poseen altas tasas de endemismo. En este mapa que vemos acá, vemos que la mayor parte de la diversidad de ostracos actuales se agrupa en el paleártico y en el neártico, en la zona norte del globo. Como vemos, para el neotrópico hay menos especies descritas y pues la verdad se cree que este patrón es algo básicamente una subestimación de lo que realmente hay, debido a que muy pocos expertos trabajan en el neotrópico y en África. Entonces necesitamos muchos más estudios en estas regiones para conocer realmente la fauna de ostracos actuales. Ay, no sé, no me pasa la diapositiva. ¿Me puedes decir qué diapositiva estás viendo, profe? La de diversidad, ya pasó a comunidades bentónicas. Ok, va. Entonces, para hablar de los ostracos en el presente, les voy a contar acerca de una investigación que hicimos en la Universidad de Valencia, en la cual describimos las comunidades bentónicas de 10 ecosistemas acuáticos. Entre estos ecosistemas teníamos estanques temporales, estanques de riego y manantiales, como los vemos en las fotos. Entonces, nuestra pregunta era determinar qué factores afectaban la composición y la estructura de las comunidades bentónicas en estos estanques. Para ello teníamos 2 hipótesis que se han trabajado ampliamente, que son, primero, que la fauna está determinada por los factores físico-químicos, ¿no? Debido a que cada especie tiene preferencias ecológicas diferentes. La otra es que también pueden ser combinaciones aleatorias de especies, debido a que la dispersión de estos bichos depende, como les mencionaba, de otros animales a veces, ¿no? Entonces, que simplemente la colonización es algo estocástico. Entonces, nuestra hipótesis de trabajo, teniendo en cuenta pues lo que se han observado en los ostracos, sobre todo, es que la distribución no era aleatoria,
sino que estaba controlada por las características físico-químicas, por lo que se esperaba que en asociaciones de especies características de cada cuerpo de agua, es decir, en hábitats similares, iban a existir comunidades similares. Ale, no te escuchamos. Lo siento, es que la diapositiva no pasaba. Ya está. Ya, Están listo. viendo un paradigma de los Sí, tracos, ¿verdad? sí, perfecto. Ok. Entonces, aquí les voy a contar los resultados. Encontramos 63 taxones de invertebrados en estos cuerpos de agua, de los cuales los más abundantes fueron insectos y crustáceos. Dentro de ellos, tenemos que 13 taxones vivían en todos los cuerpos de agua, pero 20 eran exclusivos de un tipo de ecosistema acuático, 12 en pozos temporales, 4 en manantiales y 4 en estanques de riego. Pero para ver cómo se distribuían en el gradiente ambiental, entonces hicimos una ordenación, la cual ven aquí, que se llama un DCA, un análisis de correspondencia sin tendencia, en la cual queríamos ver si efectivamente los taxones se organizaban de alguna forma, ¿no?, en el gradiente ambiental. Y podemos ver que en el primer eje, sobre todo los ostracos, se agrupan de acuerdo al hidroperiodo, teniendo en los puntajes negativos ecosistemas, especies que pertenecen a ecosistemas temporales, como Cypriopsis parva, que la vemos acá, mientras que en el lado positivo veíamos especies que se agrupan en ecosistemas permanentes, como Herpetocypris brevicaudata y Cypriopsis viva, que es este. Entonces, tenemos que esto pasa es porque pues muchas de las especies que viven en ecosistemas temporales tienen una estrategia de vida que es producir huevos resistentes a la desecación. También vimos que en el DCA, en el eje 2, en los puntajes positivos se agrupaban las especies que son típicas en España en manantiales. Entonces, a pesar de que en cuanto a los insectos teníamos una distribución más amplia, debido a que la dispersión en insectos es activa, en los ostracos sí podíamos tener tendencias y sobre todo en cuanto a la distribución en los estanques por el hidroperiodo, ¿no?, con cuáles sí se secan en alguna temporada del año, lo cual se ha registrado en otras ecosistemas de la región mediterránea que tienen un déficit de humedad en gran parte del año. Adicionalmente, realizamos un análisis de componentes principales, para ver cuáles son los factores que contribuyen a la variabilidad en la química de los estanques. Y de acuerdo con la magnitud de los vectores, que son estas flechitas, podemos ver que lo que más contribuye a la varianza del conjunto de datos son la conductividad y la temperatura en el eje 1. Y pues también vemos que el PCA nos arroja 7 componentes principales, pero solo los 2 primeros son significativos bajo el modelo de Broken-Stick. Y además, después de eso, hicimos gráficos de densidad de probabilidad con las especies de ostracos para ver si habían como tanto los rangos óptimos como de tolerancia de estas especies en esas dos variables que supuestamente son importantes, que son la temperatura en el lado derecho y la conductividad en el lado izquierdo. Haciendo esto, y acá les muestro un ejemplo de cada cuerpo de agua, tenemos que hay una especie de ostraco que es la única especie capaz de sobrevivir en el gradiente de conductividad, mientras que el resto de las especies las podemos agrupar en dos, básicamente, que son los que viven en conductividades menores a 1000 microsiemens sobre centímetro o las que viven en conductividades mayores. En cuanto a la temperatura, sí, la mayoría se distribuyen en un rango amplio de temperatura, aunque hay dos especies como que limitadas a las aguas cálidas mayores a 25 grados centígrados y otra solo a las aguas menor a 20 grados centígrados. Herpetocypris brevicaudata y Potamocypris villosa son las especies que viven en el rango más amplio de temperatura. Eso, bueno, en cuanto a las especies en el presente, les mostré un poco de lo que se puede hacer y cómo estas especies responden, ¿no?, a la fisicoquímica de los ambientes, por lo cual son muy buenas bioindicadoras de las condiciones químicas. En cuanto al pasado, que es el segundo acto, vamos a ir a diferentes momentos en el tiempo geológico para contarles un par de historias de lo que hemos podido investigar hasta el momento. Pero antes de ello, pues les tengo que contar que los ostracos son un grupo muy antiguo que están en el planeta desde hace 450 millones de años
y que de hecho es el registro fósil más completo dentro de todos los artrópodos, con unos récords bastante interesantes que los hacen las estrellas del sexo en el registro fósil. Tenemos el cuidado parental más antiguo del mundo aquí en la parte superior, que es Luprisca incuba, el macho más antiguo del mundo, que estos dos son en afloramientos de excelente preservación en Inglaterra, y el semen más antiguo del mundo conservado en guano de murciélago. Pero bueno, una de las preguntas que me hacen mucho es ¿por qué estudiar el pasado siendo bióloga, no? Y eso más bien como que lo hacen son los paleontólogos o los geólogos. Y bueno, el primer interés que me surgió para estudiar el cambio en el pasado fue observar el cambio climático, que no tenemos que ir muy lejos, ¿no? Ahora, como lo vemos en este panel, como todos lo sentimos, yo creo, cada año registrado en el registro instrumental, que apenas tenemos 50 años, es el año más cálido y cada año va rompiendo el récord. Entonces, como vemos aquí, está el registro desde los 80 hasta nuestro tiempo, que está en rojo, ¿no? Entonces, cada año rompemos el récord del año más cálido en el registro. Y este año, de hecho, pasó algo muy curioso en el mes pasado, y es que por primera vez en el registro instrumental también se registraron 2 huracanes al tiempo en el océano Atlántico, lo cual pues también es consecuencia del aumento de la temperatura en el océano. Pero bueno, esto del registro instrumental lamentablemente es algo que está limitado, ¿no? Tenemos, con suerte, un registro instrumental que va hasta mediados del siglo XIX, con las estaciones meteorológicas. Pero gracias al registro fósil podemos identificar la variabilidad climática en diferentes escalas, tanto espaciales como temporales. Y gracias a los fósiles sabemos que hubo momentos en el que el planeta fue muy cálido, como lo vemos en la gráfica de la parte inferior, como en el Paleoceno, donde fue muy, muy cálido después de la extinción de los dinosaurios, que fue a finales del Cretácico. Tenemos que el clima en el planeta era más cálido. Luego se va enfriando hasta llegar a un momento donde estuvimos muy, muy fríos, que fue en el Pleistoceno, ¿no? Que sabemos que ahí fueron las glaciaciones. Y bueno, vemos también en la gráfica cómo en el Antropoceno nos vamos calentando de una manera muy, muy rápida, sin precedentes, básicamente. Y pues, como les decía, esto lo sabemos gracias a los archivos naturales que nos provee el registro fósil. Unos de ellos son los anillos de los árboles, los núcleos de hielo, los sedimentos marinos y los sedimentos lacustres. Yo me he dedicado a estudiar un poco los sedimentos lacustres, entonces les voy a contar de ellos, porque pues las lagunas tienen memoria, ¿no? Entonces, gracias a la paleolimnología podemos estudiar los sedimentos lacustres, reconstruyendo las condiciones ambientales en el pasado. Entonces, como vemos, aquí hay una foto en la parte derecha de cómo es una plataforma para extraer estos núcleos de sedimento en los lagos. En el caso de mi laboratorio acá en México, esta plataforma está formada por 2 bananas, pero puede variar, ¿no?, la forma de la plataforma. A veces son 2 botes y con anclas para luego como que extruir sedimento. Es como si fuera una jeringa gigante y sacáramos del fondo del lago los sedimentos. Esto es importante porque el lago puede contener información tanto de la atmósfera como del lago mismo, la cuenca que lo rodea. Y podemos obtener secuencias sedimentarias como la que vemos aquí al lado, que es una secuencia que abarca casi todo el Holoceno en la península de Yucatán. ¿Y por qué estudiar el Holoceno, no? Que es el periodo básicamente de los últimos 10.000 años. Es muy interesante porque en este periodo tenemos que la variabilidad natural se solapa con la influencia antropogénica, entonces también podemos ver un poco del impacto del ser humano desde las comunidades prehistóricas. En estos sedimentos de los lagos podemos encontrar varios indicadores paleoambientales que pueden incorporar señales o climáticas o ecológicas en la estructura. Dentro de los indicadores biológicos, los más usados son los calcáreos, en los que se encuentran los ostrácodos, pero también hay moluscos, foraminíferos, algas, o también están los de sílice, que son espículas de esponjas, diatomeas, o quitinosos, donde están los insectos y los cladóceros. Depende de la pregunta que queramos responder,
Depende también del tipo de ambiente que tenemos, podemos usar uno o varios de estos indicadores. Entonces, si bien se han realizado muchos estudios paleolimnológicos, que es lo que les quiero mostrar en este mapa, la mayoría, este mapa se parece mucho al mapa de la diversidad de ostracos. Se ubica, como vemos, en el hemisferio norte, donde también hay una gran cantidad de lagos, como vemos en este estudio, los lagos están en gris y los estudios publicados están en las columnas rojas. Vemos que hay una gran cantidad de lagos en el norte, ¿no? Tiene sentido que haya muchos estudios allí, pero en el neotrópico también tenemos muchos lagos y son menos los estudios, ¿no? Entonces necesitamos más estudios en nuestra área. Y pues con base a esto, como parte de mi tesis de pregrado, participé en un proyecto en el cual hicimos una reconstrucción de los últimos siglos en la llanura pampeana, en la cual a partir de varios indicadores biológicos en los que estaban cladóceros, diatomeas, ostracos y algunos químicos como la materia orgánica y los carbonatos, decidimos ver cuál era la relación de los cambios hidrológicos con los eventos climáticos a gran escala y las actividades humanas en esta región. Con el modelo con 3 fechas de radiocarbono pudimos reconstruir la edad de la laguna, que es aproximadamente 700 años, como la ven está ubicada aquí en la mitad de la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Y en cuanto a los ostracos, encontramos que tenemos 4 especies. Limnociterecus misquia era la especie dominante, aquí vemos a la hembra y al macho. Luego estaba Heterocipris incongruens, Iliocipris ramirezi y Cypria salebrosa. La especie dominante es una indicadora de condiciones alcalinas y fluctuaciones en la salinidad, lo cual luego nos va a ayudar a reconstruir un poco más del registro. En 2 zonas no hubo ostracos y mayores valores de abundancia y riqueza de especies se encuentran en la parte superior del registro, en la zona 5. Con las diatomeas, que fue el grupo más abundante y más diverso, pudimos hacer otro análisis de correspondencias y tendencia, en el cual en el eje 1 podemos ver claramente cómo hay un aumento de nutrientes debido a la presencia de estas especies, ¿no? Entonces luego vamos a dar inferencias de ello gracias a las diatomeas. Entonces, les cuento que encontramos para Laguna Blanca. Estos ensamblajes son típicos de sistemas lacustres permanentes, eutróficos y alcalinos en la región. Pero, sin embargo, podemos reconstruir que en los últimos 700 años ha habido oscilaciones en el nivel del lago. Con ayuda de los ostracos y con los cladóceros reconstruimos en esta curva azul cómo cambiaron los niveles del lago. Y con las diatomeas, como les contaba, ploteando los puntajes del DCA contra el tiempo, vimos cómo también hubo un enriquecimiento de nutrientes hacia el presente, sobre todo en los últimos 100 años. Y cuando comparamos nuestro registro con otras reconstrucciones regionales, como las vemos aquí, aquí está una espeleotema en una cueva de que sería como estas barras indican las condiciones reconstruidas para otras lagunas en la llanura pampeana, vemos que tenemos condiciones similares, las tendencias son similares. Hubo un periodo hace 700 años donde el nivel del lago era mayor y las condiciones tróficas eran menores. Esta fase húmeda se llama anomalía climática medieval y es reportada en los otros registros, como lo vemos aquí. Y hacia el presente se da una reducción progresiva en el nivel de los lagos que coincide con una época que se llamó la pequeña edad del hielo, en la cual los ecosistemas empezaron a secarse porque fue una época más seca, como lo vemos, una reducción en la disponibilidad de humedad en toda la región. De hecho, también pasó en Europa, es una señal que se ve en varias partes del mundo y que es una época también muy fría, de hecho coincidió con la peste negra, hablando de pandemias en esta época. Y ya para los últimos años encontramos que aumenta el nivel del lago, sin embargo en Laguna Blanca Grande no es posible reconstruirlo porque construyeron una compuerta, pero sí podemos reconstruir las condiciones tróficas que son mucho más altas, y estas coinciden con el establecimiento de los primeros pueblos en la región, y la deforestación y la intensificación de las actividades agrícolas, ya que antes de esto solo había población nativa muy poca y se dedicaban como a la pesca o
o a actividades de subsistencia que no tenían impacto en las lagunas. Entonces, esas serían como las dos conclusiones básicas. Podemos reconstruir los periodos climáticos que son una tendencia regional y además cómo las condiciones eutróficas aumentan a partir de la llegada de los primeros asentamientos. Otra forma de reconstruir el pasado, además de los indicadores biológicos, son los indicadores geoquímicos. Ahora les voy a explicar un poco de los isótopos estables, que son los que estoy trabajando en el momento. Pero no me voy a centrar mucho en la metodología. Si tienen preguntas al final, adelante, ¿vale? Les voy a explicar rápidamente qué es un isótopo. Tenemos que usualmente los átomos de oxígeno, que este es el ejemplo, tienen 8 protones, 8 neutrones y 8 electrones, ¿no? Eso es lo que nos enseñan. Este es el oxígeno 16, que es el elemento, ¿no? Pero a veces pueden tener más neutrones. Entonces, un isótopo es un átomo del mismo elemento, pero que tiene más neutrones, lo cual no cambia su identidad como elemento, pero sí cambia su masa. Entonces, es un isótopo, es más pesado, es un átomo más pesado. Y estos podemos estudiarlos en los microfósiles calcáreos, como los ostrácodos. Entonces, cuando tenemos un clima más seco, es decir, la evaporación es superior a la precipitación, hay un aumento en estos valores de los isótopos de oxígeno. ¿Por qué? Porque se evaporan todos los isótopos más ligeros y se queda enriquecido el sistema en los isótopos más pesados. Mientras que en los periodos húmedos, donde hay baja evaporación, tenemos al contrario bajos valores de los isótopos de delta de oxígeno 18. Entonces, este principio, el cual fue descubierto ya hace mucho tiempo, se ha aplicado durante 5 generaciones en la península de Yucatán para estudiar los ecosistemas acuáticos ahí. ¿Y por qué llevamos 50 años en la península? Pues porque este es un ecosistema ideal, ya que tiene muchas lagunas y estos, además, como es una plataforma calcárea, hay muchísimos microfósiles calcáreos. La península, además, no tiene ríos, entonces los ecosistemas acuáticos son cerrados, lo cual nos hace más confiable que la precipitación y la evaporación dependan del clima y no de afluentes. Además, allí se desarrolló la civilización maya, entonces es un laboratorio excelente para evaluar cómo son estas dinámicas de clima, ambiente y sociedad. Entonces, en el 95, Hodel y colaboradores hacen los isótopos de oxígeno en un ostrácodo que se llama cipria oftálmica, y este registro es muy interesante porque en la época más seca de su registro de todo el Holoceno coincide con el colapso maya. Entonces, eso se generó un montón de debates con los arqueólogos y una teoría muy interesante, que era que entonces los mayas habían desaparecido debido a que el clima había cambiado drásticamente, ¿no? Entonces, bueno, seguimos tratando de resolver esa pregunta. Pero no solo los isótopos podemos hacerlos en microfósiles calcáreos, y pues no solo existe el isótopo de oxígeno, ¿no? Entonces aquí les voy a contar brevemente en lo que estoy trabajando. No tiene nada que ver con ostrácodos, tristemente, pero quiero mostrarles que hay otros isótopos que son del carbono y del nitrógeno, los cuales se pueden analizar en la materia orgánica de los sedimentos y nos permiten reconstruir la ontogenia de los lagos, es decir, cómo ha cambiado el lago, sobre todo las condiciones de productividad. Hasta ahora tenemos resultados muy interesantes, y es que el aumento de esos isótopos nos permite reconstruir a veces la productividad de los ecosistemas acuáticos. Y vemos cómo, curiosamente, el aumento de estos valores en 2 etapas del registro coincide con la llegada de los mayas a la región, que es el inicio del periodo preclásico, y con el auge también de la cultura que se da en el periodo clásico. Esto lo hemos contrastado con indicadores directos como la clorofila fósil, y pues hay como una coherencia, ¿no? Entonces el aumento de la eutrofia debido al impacto humano también en la región. Entonces ese es otro tema muy interesante que se puede contestar a partir de los ostrácodos. Pero bueno, volvamos a los ostrácodos, que es de lo que estamos hablando. Y ahora, listo. Entonces, este principio que les explicaba del oxígeno 18
lo vamos a aplicar, o bueno, estamos en ello, la evolución paleoambiental en un paleolago que se encuentra en el altiplano de Chile. Entonces, recientemente han reconstruido el espacio ambiental de este periodo de tiempo y que se ve aquí en esta gráfica, donde vemos que el Mioceno era mucho más húmedo que la época actual y que el Plioceno, pero el Plioceno aún era un poquito más húmedo en esta región. De hecho, acá encontraron polen de helechos, entonces había mayor humedad, había mayor disponibilidad de humedad, lo cual hizo que en esa región hubiera un lago gigante en esa época, durante hace 5 millones de años, ¿no? Entonces, en este grandioso afloramiento hemos encontrado muchísimos ostracos en muy buenas condiciones, por lo cual vamos a reconstruir la disponibilidad de humedad utilizando el principio que les conté durante este periodo de tiempo. También quiero contarles que no solo se puede hablar del clima, ¿no? También es interesante estudiar el pasado porque podemos ver la evolución en acción. Entonces vamos a ir un poco más atrás en la escala de tiempo. Ahora vamos a ir al Mioceno, estuvimos en el Antropoceno, en el Plioceno, en el Holoceno, ahora vamos al Mioceno, hace más o menos 25 millones de años. Antes de ir ahí, también tengo que recordarles un concepto, y es que los lagos son laboratorios increíbles para estudiar la especiación. Y tenemos ejemplos actuales, como lo son los lagos tectónicos de África, donde se han dado radiaciones adaptativas. El ejemplo clásico en evolución son los peces, los íquidos, los cuales han evolucionado a partir de un ancestro común y han dado lugar a una diversidad altísima en estos lagos y una gran cantidad de especies endémicas. Pero eso no solo pasa en África, aquí también había un laboratorio de evolución grandioso durante el Mioceno llamado el sistema PEVAS. En ese sistema PEVAS se dio una radiación gigante de ostrácodos y de moluscos. Este lago era gigante, era más de 1.000.000 de kilómetros cuadrados, y además es uno de los más longevos de la historia, que fue hace 17 millones de años. 17 millones de años, perdón, persistió, ¿no? Antes de que se levantara la cordillera, como vemos aquí, el mar ingresó y formó ese gran lago o humedal, no sé, es complejo no asignarlo, pero es un sistema acuático muy grande que también permitió la colonización de taxones marinos, ¿no? Como los delfines o las ratas en la Amazonía. Pero los ostracos también han dado datos interesantes del sistema PEVAS. Entonces tenemos que en este lago se dio la radiación evolutiva más grande de ostracos durante el Neógeno. Y otro colombiano llamado Fernando Muñoz Torres en el 98 empezó a describir los ostracos fósiles del sistema PEVAS, dando lugar a la primera, no sé, como el primer estudio de taxonomía de ostracos fósiles en el país, la primera biozonación basada en ostracos, y además esta hipótesis que vemos aquí de la evolución de cíprides en el sistema PEVAS. Él escribió 22 especies endémicas para este ecosistema, y bueno, pronto les tendremos más noticias de los cíprides del sistema PEVAS. Con esto quiero terminar también pues dando como este mensaje de que en toda la historia en Colombia solo hay 2 personas que se han dedicado a estudiar los ostracos, que son Fernando Muñoz y Rosler, y ellos dieron una información muy valiosa para la historia de la ostracología, pero nos falta mucho, mucho camino por recorrer, así que siempre son bienvenidos más colaboradores para este grupo de estudio que es tan interesante y que puede ayudarnos a contestar muchas, muchas preguntas, sobre todo en un laboratorio natural que tenemos allá, que son los Andes. Entonces, nada, pues espero que alguno se motive a estudiarlos, y pues gracias a todas las personas y a las instituciones que han hecho esto posible. No sería nada posible todo esto sin ellos, ¿no? Sin su asesoría, pues principalmente Javier Luque, que no sabía que iba a estar por aquí. Y muchas gracias a ustedes por su asistencia y bienvenidas las preguntas que tengan. Ale, muchas gracias, felicitaciones, me siento muy orgullosa de todo lo que haces y excelente charla. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Hola Irina, hola Alejandra. Hola Javi. ¿Cómo están? Bien.
Muchas gracias por la charla tan bonita y la invitación para Alejandra y presentarla. Qué interesante, muy chévere. Aleja, tengo un par de preguntas de pronto un poco básicas, pero quizá tú sepas algo de la respuesta. La primera, de los tres grupos principales de ostrácodos, ¿hay algunos que sean más informativos que otros en cuanto a cambio de morfología a través del tiempo o en su ecología? Es una muy buena pregunta, es una muy buena pregunta. Creo que si cada grupo tiene sus ventajas a la hora de contestar preguntas. Por ejemplo, los darwinuloideos, que son el grupo de hecho menos diverso de los ostracos de agua dulce, no son muy buenos así como para estos estudios porque pueden vivir en cualquier parte, tú los encuentras en cualquier parte. Entonces, como que no tienen preferencias ecológicas, pero han sido muy útiles en el estudio de la evolución de la partenogénesis, perdón. Entonces se han estudiado para la evolución del sexo. Eso en los darwinoloideos. Los iteroideos, al tener formas más diversas, ellos tienen como que mayor plasticidad, han sido más estudiados. De hecho, Cyprinus pertenece a Citeroidea. Y ellos viven en el agua de mar, en el agua salobre y en el agua dulce. Entonces nos sirven muchísimo más para reconstruir cuando ha cambiado, por ejemplo, las condiciones de salinidad de los lagos. Entonces yo diría que en el pasado son muy útiles los citeroideos. En el presente, los ciprioideos, que de hecho es el grupo más diverso de los ostracos de agua dulce, también han sido muy utilizados para reconstruir las condiciones ecológicas y químicas, sobre todo en Europa. Pero para eso necesitas una taxonomía muy buena. Entonces, el problema con ciprioidea en el registro fósil es que todas las valvas son iguales, son así lisitas y es muy difícil. Pero si tenemos los ostracos actuales, que tampoco es fácil, ya que como todas las patas son diferentes, tenemos que disectarlas todas. No es como el copepo, que le quitamos la pata 5, a esto tenemos que disectar y sacar cada cosita, entonces no hay muchos motivados con eso. Pero si tenemos una buena taxonomía, en la actualidad Cypridoidea también es muy útil, que de hecho reconstruimos en los estanques en España con ellos. Entonces, sí, cada grupo en algún periodo tiene sus pros y contras. Buenísimo. Y mi segunda pregunta, de hecho, parcialmente me la respondiste, pero igual quiero saber un poco más. Cuando hablas de este megapebas, este gran sistema acuático, pero no se sabe bien si es marino, transicional, agua dulce o cuánto varía y qué tan rápido. Vemos que de hecho hay, como tú sabes, hay ingresos del mar por ciertos periodos de tiempo. Mi pregunta es con respecto a la colonización de ambientes dulceacuícolas por ostrácodos, especialmente en este caso, me imagino, por citeroideos. ¿Qué tan frecuente es que un organismo marino transicione a ambientes lacustres? ¿Qué tantas veces ha evolucionado o ha ocurrido dentro de estos grupos la incursión en ambientes dulceacuícolas y establecerse como dulceacuícolas? Sí, tiene sentido la pregunta. Sí, tiene mucho sentido, pero está re difícil. ¿Cuántas veces ha pasado? No lo podría asegurar. ¿Cuántas veces tú crees que es una sola vez? ¿Ningún organismo volvió a colonizar el agua dulce después de que los primeros ciproideos lo hicieron? ¿O qué tan recurrente puede ser estos como adaptaciones o incursiones eurialinas y establecerse como un nuevo organismo dentro pues, de un sistema muy diferente al marino? Ok, yo creo que en ese sentido los citeroideos, algunos grupos han sido muy exitosos al invadir agua salobre y dulce y permanecer ahí. Por ejemplo, Cypries es un gran ejemplo de eso. Es un género eurialino y lo encontramos desde agua dulce, como en Argentina, hasta en el mar. Hay Cypries salados. Entonces, perdón, que en ambientes marinos. Entonces, no sería capaz de responder la pregunta de cuántas veces ha evolucionado, pero sí creo que hay algunos géneros por su plasticidad, o sea, por ser eurialinos, que pueden llegar a hacer esto varias veces.
Sin embargo, pasa algo muy interesante con Cypries, y es que actualmente, como les decía, lo encontramos en todas partes. El problema es que en ese momento en el PEVAS entraron, se diversificaron y todas las especies se extinguieron cuando dejó pues de estar el sistema PEVAS. Actualmente en la Amazonía no ha sido reportado ningún Cypries, entonces sí nos deja inquietudes de qué pasó, ¿sí? ¿Por qué si son tan exitosos en diversos ambientes y diversas salinidades no sobrevivieron en las barceas que están ahora en la Amazonía? Entonces, es un poco compleja, me deja pensando tu pregunta, Javier. Creo que voy a analizarla con más detalle. Muchas gracias por tu respuesta, Aleja. Muy interesante. Felicitaciones de nuevo por la charla. Gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? Bueno, yo tengo una, Aleja. Vi que ahí en las fotografías para la identificación, quisiera que nos hablaras un poquito de la recolección y la identificación, y si eso está relacionado con el bajo número de personas valientes como tú que se ha dedicado a estudiar este grupo tan poco conocido para Colombia. Yo creo que sí tiene un poco que ver, profe. Sobre todo porque hay más ostracodólogos que estudian el pasado. Y el pasado se basa en las partes duras. Entonces tienes las valvas, comparas morfologías, no está mal, aunque sí necesitas, casi siempre hay que tomar fotos de microscopía electrónica, como pudieron ver en las imágenes, porque hay detalles muy pequeños, los dientes en la bisagra, los poros, que sí hay que ver con un aumento muy grande. Entonces, eso es una limitante también. De hecho, cuando hice mi tesis de pregrado, me tocó pasar cartas para que me dejaran usar el microscopio en el sistema, que era para metales, nunca lo habían usado para animales. Entonces, eso es un reto, como en nuestras pequeñas instituciones tener a veces acceso al SEM. Sin embargo, en la ostracología actual, la taxonomía, entonces tenemos como que la taxonomía dividida en dos. En la paleo es en partes duras y en la actual la mayoría es en partes blandas, sobre todo en estos hipridoideos, porque las valvas son muy parecidas. Entonces, sí, claro que es muy difícil, como les decía, un bichito de 1 milímetro, disectarlo. Son las patas pares, afortunadamente. Entonces, a veces si se nos pierde una, bueno, tenemos la otra, ¿no? Pero a veces si se pierde una pata, pues no es posible, o disectarlos en hemipenes. Entonces, como que sí, creo que también hay una limitante de eso, ¿no? De quién se atreve, pues, a trabajar un grupo que es tan poco conocido y que es, pues, un poco más complejo a la hora de estudiar en detalle, sobre todo en los ostracos actuales. Como te digo, no. Bueno, de hecho, solo somos como 500 personas en el mundo, pero yo creo que son menos los que trabajan en ecosistemas actuales. En España pude aprender a disectar, pero sí era así como, no, es muy duro y yo los admiro mucho, la verdad. Porque sí es un poco complejo y es eso, se te va una pata y ya, se perdió y solo tenías un bicho, pues ¿qué haces? Ya con el tiempo, igual mi tutora ya me decía, pues es que tú aprendes ya luego que no necesariamente necesitas todas, sino ya cierto carácter dices, es esa especie, pero agarrar ese entrenamiento pues tarda muchos años, entonces creo que con el tiempo se hace más fácil, pero al principio es muy complejo. Entonces, Claro. sí, yo creo que también no hay mucho sentido por eso. Claro, como todo, mientras se adquiere la experticia. Y otra cosa, entonces, para la captura, digamos, si alguien quisiera hacer un estudio acá en los Andes colombianos, para los métodos de recolección. Tú nos hablabas así algo. Ok, sí, yo no me quise centrar en los métodos porque era mucho, entonces igual si tienen preguntas eso está bien. En cuanto a los métodos de recolección, los ostracos son bentónicos en los ecosistemas acuáticos de agua dulce, mejor dicho. Entonces, uno los puede encontrar sobre todo en las profundidades someras. Entonces, usualmente con mallitas, con redes, puedes ir y colectar, sobre todo asociados a macrófitas, también en el sedimento, tomar muestras con draga.
pero sí, como que encuentras de hecho unos muy diferentes los que están en el litoral a los que están en la zona pelágica, pero es básicamente con el sedimento que tú los puedes como capturar, simplemente vas y allá en España pues ya con una mallita y ya está. No es muy difícil y con alcohol, se preservan, es importante sí, en alcohol, y que no sea como muy concentrado porque puede llegar a dañar las valvas, entonces como que si pasan mucho tiempo, usualmente lo que uno hace es, luego tiene que guardar las valvas en seco porque sí se pueden desgastar. También si uno quiere hacer análisis geoquímicos, no pueden estar en etanol, entonces como que si hay que usar metanol, entonces sí depende también la pregunta que uno quiera responder, varía el método sobre todo de la preservación. Vale, muchas gracias. No sé si alguien más tenemos tiempo para dos últimas preguntas. Y que se anime. Bueno, por aquí Soledad Frías, buenas tardes, saludos desde Venezuela. Y Lisette Puerres, felicitaciones, Aleja, súper clara la charla. Bueno, sí, porque no hay pregunta. No hay preguntas, sí. Sí, lo de los isótopos es algo muy complejo, igual, o sea, espero no haberlos confundido, pero sí es algo muy útil, que creo que sí hay que dejar ese mensaje, profe, que se puede llegar a trabajar no solo en los tracos, sino en otros bichitos que no solo sirve para el clima, sino que actualmente sirve para reconstruir las cadenas tróficas. Es una herramienta muy, muy buena que en Colombia pues todavía no se ha trabajado mucho. Eso te iba a preguntar, Ale. Entonces, acá en Colombia, esos estudios ya con los isótopos que tú estás hablando, ¿no hay algún grupo en Colombia haciéndolo? Yo creo que actualmente sí que hay varios laboratorios que han publicado cosas perdón, no solo en ostracos, sino en isótopos, pero yo creo, profe, que es una cosa interdisciplinar. Entonces, las muestras se toman en Colombia, pero el análisis se hace fuera. De hecho, nosotros aquí hacemos lo mismo, las muestras no las procesamos para isótopos en México, sino en Estados Unidos, pero eso es posible. Creo que también es fortalecer estos lazos interdisciplinares, como también lo hablaban en la charla de Freddy el miércoles, lo recuerdo bien. Y es eso, como no podemos hacer todo, no podemos saber de todo, no tenemos todos los equipos, entonces podemos hacer convenios, colaboraciones para que en otro laboratorio se procesen estas muestras. Nosotros tenemos que saber cómo tomarlas para tener las precauciones del análisis químico, empezar a hacer estas muestras. O sea, hay un montón de laboratorios que de verdad hacen colaboraciones y uno luego queda impresionado cuando sale de esa disposición. Lo que te decía, esto no lo he hecho nunca ahora, es una cosa de un estudio interdisciplinar y con muchos colaboradores. Bueno. Acá tenemos comentarios. Laura dice muchas gracias por la charla, qué bichitos interesantes. Y Ángela González dice, ¿los ostrácodos se pueden encontrar en ríos o quebradas? Esa es una muy buena pregunta. De hecho, la mayoría viven en ambientes lénticos. Sin embargo, hay unas especies que pueden vivir en ríos. De hecho, porque solo quebradas. Entonces puedes ver luego la entrada de agua en el pasado con estos ostracos. Sin embargo, son muy distintos. No sé si lo alcanzaron a ver, pero es como muy como ornamentado, porque sí tiene que soportar pues como justamente la corriente, ¿no? Claro. Pero sí hay unas pocas especies que se adaptan a vivir allí. Aunque muy pocas. Listo. Ceci, tenemos un tiempo para una última pregunta. No sé, creo que quedaron muy intrigados con todo esto. De todas formas, para cualquier grupo de estudio que uno elija, siempre hay que tener pasión por lo que se hace.
y yo creo que siempre lo has demostrado acá. Andrés Felipe Galán, ¿la toma de muestras para isótopos varía con los diferentes tipos de ecosistemas acuáticos? ¿Ale? Hola, ay, hola, hola. Hola, ¿escuchaste la última ¿Me, pregunta? me la voy a colocar desde No te escuchamos. Me estoy uniendo en el teléfono. Ah, bueno, la última pregunta es, ¿la toma de muestras para isótopos varía con los diferentes tipos de ecosistemas acuáticos? Ay, gracias, pero lo siento, no les he escuchado. Eh, la toma de muestras para isótopos varía con los... pero que... Andrés. Hola, ¿me escuchas, profe? Sí, y ahora sí. No sé, pero no sé si le Ah, respondiste lo a siento. Andrés Galán. Le decía que no sé... Oh, Tienes el micrófono. Listo. Ahora sí. listo, lo siento. Voy a colgar el otro para Listo. que no haya Listo, perfecto. interferencia. No escuché bien, profe, acerca de qué tipo, o sea, le decía a Andrés que, a qué se refiere con tipo de ecosistema acuático. Andrés, ¿estás por ahí? Tenemos otros comentarios, felicitaciones, hija de Archie Rodríguez, Ángela González, excelente presentación. Lizeth Puerres, Aleja, dentro de los ostrácodos en ambientes marinos, en el reciente, ¿hay alguna especie que sea indicadora de ostrácodos in situ o no se puede saber? Ay, espera. Eh, ¿Me repites la pregunta, profe? Dentro de los ostrácodos en ambientes marinos en el reciente, ¿hay alguna especie que sea indicadora de ostrácodos in situ o no se puede saber? ¿Y a qué se refiere con in situ? Liz, ¿a qué te refieres con in situ? Listo. Andrés Felipe dice que ambientes continental y marino con respecto a los isótopos. No cambia la forma, la metodología, pues la metodología sí cambia de la muestra porque para tomarlos en los ambientes marinos necesitas nucleadores de sedimento en los buques, pero la metodología es básicamente la misma. Lo que sí hay que tener cuidado, como les decía, es que las muestras en que se conservan. Si se conservan en etanol, hay un peligro, o no peligro, sino una gran probabilidad de que la medida se vea afectada, y es porque el peso del etanol es similar al peso de la molécula, ¿no? Del oxígeno. Entonces eso hace que el espectrómetro se confunda si quedan rastros de etanol. Entonces por eso debe preservarlas en otra cosa, como metanol, por ejemplo, o no sé, a veces limpiando los ostracos se utilizan otras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el peróxido de hidrógeno o algo así. Entonces, es como más bien en la metodología, no de colecta, sino de post-colecta, ¿no? De laboratorio, de cómo se procesan, de qué se preservan, lo que pueda alterar la medida de los isótopos, pero eso es una buena pregunta. Ok. Y bueno, Lizeth Puerres dice que se refiere a que sean endémicos del ecosistema, Ah, ya, ya, que no ya. sean traídos por corrientes de otro lugar.
Ah, qué buena pregunta, Liz. Sí, sí, claro, hay como los ostracos tienen altas tasas de endemismo, tú luego puedes ver, hay un nivel de 90% de endemismo en familias en las regiones biogeográficas, entonces tú luego puedes ver si efectivamente ese ostraco es de ahí, en el mar, o efectivamente lo trajo una corriente del norte o algo así. Sí, las especies son muy endémicas de cada sitio, entonces sí, sí se pueden como reconstruir in situ actualmente. Bueno, bueno, Aleja, ya sabemos que tienes otro compromiso. Muchísimas gracias de nuevo por participar. Espero que alguno de los que están acá se apasionen por los ostrácodos también, porque ya sabemos que hay mucho por hacer. Y Sí, muchas gracias a todos los que participaron, se conectaron y pues muchas gracias, aprendimos muchísimo de estos organismos. gracias, profe. Muchas gracias por la invitación y pues bienvenidos siempre si necesitan asesoría, preguntas, bienvenidos, siempre se puede contactar. Vale, por acá puedes ver en el chat los comentarios que te están dejando. Estoy viendo, me estoy conectando a la otra reunión. Listo. Vale, muchas gracias a todos y bueno, hasta una próxima oportunidad. Vale, bye. Bye. Chao, se cuidan. Listo, muchachos. Están acá los del curso. Es posible que el miércoles nos reunamos a las 2:30, muchachos. ¿O tienen clase antes? No, profe, no, está bien. Yo sí tengo clase, profe, tengo clase de 2 a 3. De 2 a 3. Ah, listo, listo. Es que estoy participando en un ciclo de formación para las pruebas Saber Pro y nos pusieron la clase el miércoles a las 4 de la tarde, pero bueno, no importa. Tal vez entonces el viernes lo hacemos un poquito más larguito. Entonces el miércoles nos veríamos de 3 a 4, ¿vale? Bueno, profe, muchas gracias. Listo, nos vemos entonces la otra semana. Bueno, profe, No, adiós. profe, gracias. Chao. Chao, Chao, profe. Chao, chao, chao. Chao. chao, Santi. Chao, Joan.